esta mañana quiero hablar acerca de pecados ocultos. ¿Se entiende, no? Pecados ocultos. Pecados ocultos. Habrá pecados realmente ocultados y escondidos que hasta ahora quizá no hemos testificado. Mire, está en nuestra conciencia, pero sí estamos. A veces da vergüenza de testificar, ¿no? Pero ahí está. Mire, los pecados ocultos es decir, como una bomba. Y también hablan, es como un cáncer. ¿Será así? El pecado oculto se compara con una bomba que puede explotar, que puede reventar, ¿no es cierto? Y el cáncer también. Al cáncer, ¿quién ve en esta mañana? ¿Quién puede decir, no, yo tengo cáncer, mira, aquí en ese lugar tengo cáncer? ¿Quién puede decir en esta mañana? Según, hermanos, por la ciencia, indica que todos tenemos cáncer. ¿Es así, hermana María? Que todos tenemos cáncer. Pero algún momento este cáncer tiene que reaccionar, ¿no? Tiene que, en otras palabras, despertar, ¿no? Entonces, hermanos, no tenemos que provocar tampoco, ¿no? Y los pecados ocultos, dice, es como una bomba. Para que no exporte esta bomba, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Los entendidos de la materia. ¿Qué podemos hacer? A ver, si la bomba ya está aquí, mire, pongamos un ejemplo que es una bomba está colocada en la entrada de la iglesia. En el ingreso está una bomba que está escondido. ¿Qué va a pasar esta bomba con el tiempo? Sí o sí tiene que explotar, ¿no es cierto? Tiene que explotar. Y para que no se explote, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sacar afuera? Desactivar, ¿no? Tenemos que también desactivar para que no explote. O llevar, no sé, pero la palabra más correcta es desactivar para que no explote esta bomba. Y para un cáncer, mira ahí, esa enfermedad cáncer es más miedo es el que nos da, ¿no es cierto?, al ser humano. ¿A quién no le da miedo el cáncer? A todos, ¿no? Nos da, ¿no? Y cuando el doctor dice, tienes cáncer, así físicamente, ¿cómo nos ponemos? Tristes. Ahora, ¿qué clase de cáncer será? ¿No? Entonces, triste. Los pecados ocultos son comparados como la bomba y como el cáncer. Miren, una persona tiene cáncer y no le descubre y el cáncer avanza, hermanos, va a avanzar. Y cuando es demasiado tarde para poder hacer algún tratamiento, es imposible. ¿Cuántas vidas, hermanos, han ido con esa enfermedad, con cáncer? Otros por descuido, otros también sorpresa, ¿no? Porque es como de noche a la mañana se levanta, se reacciona y poco tiempo ya muere el ser humano, ¿no? Entonces estamos propensos así, el ser humano, pero el pecado, según la Biblia, nos habla. Estoy dejando de entenderme, ¿no? El pecado oculto estoy hablando. Pecados ocultos, de eso estoy hablando. En esa mañana piensen, ¿no estás ocultando algún pecado? A ese me refiero, ¿no? Y hasta aquí quizá hemos confesado, hemos hablado, pero algo podamos ocultar todavía. Pero tú mismo sabes qué es lo que estás ocultando. Quizá confesar esta palabra, este pecado, va a ser una vergüenza, ¿no? Y por no pasar vergüenza, ahí estamos guardando. Es como esa bomba estamos guardando hasta que explote, hasta que este cáncer, hermanos, se levante, que reaccione. Como decía, esta bomba antes que explote, tenemos que desactivar. Tenemos que desactivar. Y entonces el pecado que no explote, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que arrepentirnos, tenemos que arreglar con Dios.
antes que sea tarde. Cuando explota una bomba, ¿qué pasa? Muchas personas pueden perder vida. O esa persona mismo puede, el que está cerca de la bomba, en pedazos, no puede reventar una bomba. Entonces, hermanos, el pecado es lo mismo. Así está comparado en la Biblia el pecado oculto. ¿Creen que habrá pecados ocultos? ¿Yo tendré un pecado oculto? ¿Usted tiene pecado oculto? Pregúntese. Tenemos. Pero a veces nos da miedo, nos da vergüenza. Pero eso no tenemos que mantener así, activado. Tenemos que desactivar. A su debido tiempo tenemos que arreglar. En la Biblia aparece. ¿David ha escondido o no ha escondido pecado? Ha escondido pecado. Acán ha escondido pecado. ¿Quiénes más han escondido pecados en la Biblia? Ananías. Muchos podamos, hermanos, enumerar en la Biblia. Mire, un siervo del Señor, David, es el que ha ocultado pecado. Pero también hay, hermanos, profetas que no han ocultado. José, ¿ha ocultado o no ha ocultado José? No ha ocultado José. Y a nosotros, hermanos, también en este tiempo la palabra de Dios nos habla que no tenemos que ocultar los pecados. A ver, podamos recordar de Acán, de su vida, así en resumen, ¿saben ustedes? A ver, que han escuchado las prédicas, has leído. Pecado oculto de Acán, ¿en qué libro nos habla? En el libro de Josué, capítulo 7. Ahí habla sobre la vida de Acán, ¿no? Acán ha ocultado pecado. David también ha ocultado, hermanos, pecado. Y entonces tiene consecuencias grandes, ¿no? Por ocultar a Acán ese anatema, ese pecado. ¿Qué pasó con Acán en un resumen general? ¿Qué ha pasado con Acán? Porque tarde o temprano el pecado de Acán ha sido descubierto. Han descubierto. ¿Quién ha descubierto, hermanos? Josué. Josué ha descubierto. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué, hermanos, sabían que había un pecado oculto? Porque el pueblo de Israel, hermanos, en aquellos tiempos, había muchas guerras, peleas, batallas, matanzas, hermanos, que había en aquellos tiempos el pueblo de Israel. Tenía varios enemigos el pueblo de Israel. Y no de las guerras, hermanos, el pueblo de Israel, que siempre ganaba. Eran victoriosos el pueblo de Israel. A los pueblos grandes, hermanos, ha ganado el pueblo de Israel en las batallas. Pero en una ocasión, 36 personas han muerto, hermanos, en una batalla, el pueblo de Israel. En ahí, 36 personas han muerto. Han sido vencidos, derrotados el pueblo de Israel. Y Josué era una sorpresa. ¿Qué es lo que está pasando? Que siempre sabemos ganar ahora esta vez. ¿Qué pasó? No han podido ganar al enemigo. Más bien han sido derrotados con 36 muertes, con 36 soldados muertos, hermanos, en la batalla, en una bajada. Y entonces Josué, como era el conductor del pueblo de Israel, ¿qué hace Josué? Habla con Dios, ora. Señor, ¿qué es lo que está pasando? Y Dios le responde a Josué en su oración. Hay un pecado oculto dentro del pueblo. Hay un anatema dentro del pueblo. Por eso ustedes no han podido ganar, dice la guerra. Podamos ver el capítulo 7, ¿no? Hermanos, hermanos, buscamos Josué. Busquemos el de Josué. Capítulo 7. En ahí habla, hermanos,
Ustedes van a ver Acán, el pecado de Acán, dicen, ¿no ven? Versículo 6. Hacia adelante, ustedes van a ver todo el capítulo, pues faltó tiempo. Dice, versículo 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en la tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. ¿Qué estaba haciendo Josué? Estaba orando, porque el pueblo, hermanos, estaba mal. Y él, los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. ¿Qué más hicieron Josué? Y Josué dijo a Dios, al Señor, Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto a espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra hoy huirán y nos rodearán y borrarán vuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Jehová dijo a Josué, versículo 10, ¿no? Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta tan han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. ¿Quién responde? Jehová Dios le responde a Josué. Hay pecado en el pueblo de Israel. Y el versículo 20, quiero saltar hasta ahí, el versículo 20, el mismo capítulo. Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Acá ya está confesando, hermanos, Acán. Verdaderamente dice, yo soy ese pecador que yo he escondido el pecado. ¿Era tiempo o ya era tarde? Ya explotó, hermanos, la bomba. Ya ha explotado el cáncer, hermanos, ya reaccionó. Ya era tarde, hermanos. ¿Por qué ya era tarde? Han perdido, tarde ha confesado sus pecados. Y entonces, hermanos, pero ya confiesa a Josué. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Mira, ahí están las cosas, lo que estaba escondiendo Acán. Y entonces el Acán, ¿qué pasó posteriormente con el Acán? Va a morir toda su familia, sus hijos, sus bienes, sus animales que tenían. Han llevado, hermanos, a un lugar, al Jericó, para que toda su familia, empezando de Acán, hermanos, tenían que morir todos por culpa de una persona, por Acán. Qué triste, ¿no es cierto? Pero ¿cómo ha muerto Acán? Ustedes saben, ¿no es cierto? Han fusilado, han cortado, han decapitado. ¿Qué han hecho Acán? Dios, ¿cómo ha castigado, hermanos? En aquellos tiempos, hermanos, había una ley de Moisés. Cuando sorprenden este tipo de pecados, ¿cómo tenía que morir, hermanos, la persona que ha cometido el pecado? ¿Cómo tiene que morir? ¿Decapitados? A piedras, hermanos. Y así han amontonado, hermanos. Acán ha muerto, hermanos. Sus hijos, sus hijas, sus bienes han amontonado como montañas, hermanos. Cada uno, hermano, seguramente han arrojado una piedra a la cama. Así han muerto, hermanos. Pero ya era tarde. Pero se decía hace rato, es como el pecado oculto, es como una bomba que va a explotar.
Mire, estimado hermano, hermana, en esta mañana, si usted está todavía guardando, está ocultando el pecado, es como esa bomba está, pero algún momento va a explotar esta bomba. No esperemos, hermanos, que sea tarde, porque para Acán ni era tarde. Ya estaba decretado muerte para Acán, según la ley de Moisés. Nadie podía salvar, hermanos, defender a Acán. Tiene grandes consecuencias, hermanos, el pecado oculto. David, ¿qué pasó con David? Vamos a buscarlos 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 11. O 2 Samuel, perdón. 2 Samuel, capítulo 11. A ver, ¿qué dice, hermanos, sobre David? Está en el capítulo 11, ustedes van a leer. David, ¿quién más dice? Y Betsabé. En el capítulo 11, hermanos, el libro de 2 Samuel, allá habla, hermanos, del David. ¿Qué pasó con David? ¿Qué ha ocultado David, hermanos? Acá dice, versículo 1 hacia adelante. Aconteció ahí, usted puede leer. Adulteró, ¿no? ¿Con quién? Con Betsabé. Pero estaba ocultando. A ver, leeremos esa desde el versículo 2, dice. Y sucedió un día, al caer de la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y vio David a preguntar por aquella mujer y dijeron, perdón, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Envió David mensajero, se le tomó, vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Mire acá, David eso, siendo rey, ¿ha confesado o no ha confesado? No ha confesado. Además, dice la Biblia, David, como era un rey, que él tenía que ser en la guerra, batallando, pero él se quedó en el palacio. Quizá también David, hermano, no tiene en la mente, cuando salió de su habitación, hermanos, debe ser como balcón, como una terraza. Ahí estaba caminando David y ha visto, hermanos, de esa terraza, hermanos, a una mujer que llama Betsabé. Y ha hecho traer a esa mujer. ¿Para qué? Para que duerma. Aquí había un adulterio. Durmieron. Pasan los días, meses. Llega una noticia para David. Betsabé dice que estoy encinta. Estoy embarazada. ¿Y David qué hace? Hasta entonces, hasta que escuche esta palabra, David no respiró nada. Solamente estaba escondiendo a los hombres, a los soldados. Pero Dios desde los cielos estaba viendo a David. Estaba viendo a David lo que está pasando con David. El pecado, lo que cometemos así, oculto hasta ahora, para Dios no es oculto. Dios ve perfectamente. David comete doble pecado, hermanos. ¿Por qué? Doble pecado comete David, hermanos. Primero ha sido el adulterio. Ha embarazado a Betsabé, que era mujer de Urías Eteo.
era un hombre. Al saber David que Betsabé estaba embarazada, ¿qué hace ahora? Porque Betsabé no era soltera, era una mujer que tiene esposo. No menciona a sus hijos. Su esposo era Urías. Y ahora, ¿qué pasa, hermanos? ¿Conocía a Urías David o no conocía a su esposo? Conocía. Era uno de esos hombres importantes de David. Conocía. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué hace David? Su esposo va a saber, va a informarse que su mujer está embarazada. ¿Y qué hace David, hermanos? Satanás ya entró a David y hace maquinar cosas. Satanás le dice a David, David, Urías va a llegar acá, a este palacio. Esta noche mismo, envíale a su esposa Urías a su casa para que duerma con su esposa Betsabé. Quería librarse. Está embarazada para su esposo, para Urías. Y se le maquinó David. Pero Urías no ha cumplido este mandato, porque David dice, anda mucho tiempo, si has quedado acá, entonces anda esta noche a tu casa, a dormir con tu esposa Betsabé. ¿Ha ido Urías a su casa a dormir con su esposa o no? No ha ido. ¿Dónde durmió el Urías? En la puerta del palacio, dice con otros mensajeros de David. Y le informa a los mensajeros, David, Urías no ha ido a su casa a dormir con su esposa, si durmió junto con nosotros. Y entonces ahí fracasa, hermanos, el plan de David. Porque David quería mandar a Urías para que vaya a dormir a la casa, pero no ha ido Urías. Al escuchar esta noticia, ¿qué hace David? Y entonces le dicen, ustedes van a leer en el capítulo 11, le hacen llamar, hermanos, está bien, dice, no ha sido dormir, sino no ido. Y entonces ahora mañana yo te voy a enviar, dice. No, tiene que ir a una guerra y él va a ir como cabeza adelante. Porque en la guerra, hermanos, ¿quién es el que primero más pierde vida? Los que están en adelante, ¿no es cierto? O los que están atrás serán. Generalmente pierden los que están en la guía, los que están en la cabeza. Ellos son el punto blanco para perder la vida. Y entonces David maquina, ¿qué hago? Porque su esposo va a informarse. David dice, más o menos debe pensar que ese hijo lo que está esperando va a ser para su esposo, ¿no? Y para mí, así no quiere aceptar David, ¿no? Entonces estaba buscando estrategias. Pero Dios seguramente habló a Eteo, que se llama Urías, no se ha cumplido, no fue a su casa. Entonces, ¿qué máquina David? Entonces le manda, entonces, Urías, usted va a ir mañana, a la cabeza de usted van a ir a la guerra. Entonces, en la guerra, hermanos, Urías muere. ¿Esto qué sería según la Biblia? Es un asesinato, ¿no es cierto? David ha cometido dos pecados, adulterio y el asesinato. Porque David dice, intencionalmente le mandó a la guerra para que muera, para que no se dé cuenta, no se sepa, hermanos, que su esposa está esperando para David. Mire cómo a veces la gente con mucha astucia maquinamos, ¿no es cierto? Y David también hacía maquinar. Orías de verdad ha muerto en la guerra. Él estaba en la cabeza y primero le han quitado la vida en la guerra a Orías. Pero el culpable, ¿quién era? David. Son maquinaciones. Ahora, ¿qué pasa, hermanos? ¿Cuál va a ser la consecuencia de David?
Tremendo. Ya reventó igual la bomba. Tarde, hermanos, para David igual, debía arreglar con su esposo. Tarde, ya muerto, hermanos, su esposo de Betsabé. Entonces, estimados hermanos, el pecado oculto es como una bomba de verdad. ¿Qué mejor, hermanos, esos días? Confesar al Señor. No ocultes. Pecados que hemos cometido, hemos confesado, pero hay ocultos, hermanos. Hay ocultos. Y son vergonzosos quizá. Pero tarde o temprano. Usted no piense que así va a morir. Si usted hasta último día de tu vida no arregla con Dios, no confiesa este pecado, va a ser difícil entrar al reino de los cielos. Porque estamos cargados de un pecado oculto. Y este pecado oculto, hermanos, estando con vida, tenemos que arreglar con Dios. Tenemos que arreglar con Dios. Yo me acuerdo, otros han arreglado este pecado oculto en sus últimos minutos, días de su partida. Confiesan. Pero no esperemos nosotros hasta último día. ¿Qué mejor sería hoy mismo arreglar con Dios, Señor? Yo tengo este pecado oculto desde mi juventud o desde que he tenido esposa, esposo. Estoy guardando, estoy consciente aquí dentro de mí. Es un obstáculo que me está molestando, que me está remordiendo aquí en mi corazón. ¿Qué mejor sería? Pero a veces no hay esa fuerza. No hay esa fuerza de decir, Dios, perdóname. Hermanos, hay secretos. Les digo esto, porque también Dios a sus siervos le guía. Hay secretos. No te diciendo en esta mañana que usted confiese esos pecados vergonzosos públicamente acá en esta mañana en el altar del Señor. ¿Cuál es el secreto? Si usted tiene así un miedo vergonzoso este pecado, qué mejor hable con un pastor, con un siervo del Señor. Dile, pastor, quiero conversar contigo. O quiero, pastor, quisiera que me visite a la casa. O a algún lugar, pastor, quisiera hablar personalmente contigo. Así solo entre dos. Ahí va a confesar el hermano. El pastor no va a publicar su pecado. Delante de Dios va a confesar su pecado. ¿Por qué? Porque es vergonzoso. ¿Qué van a decir los hermanos? Da miedo. Pero eso es una estrategia. Ahí estamos desmascarando al enemigo. Antes que se reviente la bomba. Antes que reaccione ese cáncer. Cuando el cáncer reacciona, es seguro la muerte. Es seguro. Hasta ahora, hermanos, para ese cáncer no hay medicina. Y para este pecado tampoco. Solamente la sangre de Cristo tiene poder para limpiar nuestros pecados. Que no sea demasiado tarde. Y si yo quiero hablar en esta mañana. Tenemos que ser como José. José ha sido un siervo valiente. También el adulterio estaba persiguiendo a José, al joven José. ¿Quién quería dormir con José? La esposa del Potifar. Se enamoró de José, pero José no aceptó, se escapó, se ha huido de este pecado. No aceptó. Así el pecado a nosotros, hermanos, nos persigue. Nos persigue. Y muchos hermanos aceptan este pecado. Pero José ha sido valiente, hermanos, el joven José. Y no le aceptó la mujer de Potifar.
Estimados hermanos, en esta mañana así nos persigue el pecado, ¿o no nos persigue? Nos persigue. El pecado no dice, eres ya tercera edad, eres joven, eres mayor, no dice. A todos, hermanos, el pecado persigue. Y el ejemplo claro es como José y nosotros debemos ser. Tenemos que huirnos de ese pecado. Pero muchas veces, por la debilidad de la carne, llegan. Esos son los pecados ocultos generalmente, que a veces es vergonzoso testificar, pero arregle con Dios. Usted no se sienta. Ahora, ¿consecuencias qué son? Este pecado oculto, hermanos, no nos deja crecer, hermanos, no nos deja avanzar, no nos deja prosperar, hermanos, espiritualmente. Ahí estamos. O quizás decadencias abajo estamos yendo, hermanos. Y no vamos a poder ganar como el pueblo de Israel. El pecado de Acán ha sido una consecuencia que el pueblo de Israel no ha podido ganar la guerra. Y nosotros tampoco vamos a estar manejando este pecado, ocultando, hermanos, escondido. No vamos a poder ganar al diablo. No vamos a poder ganar al diablo. ¿Cuándo vamos a ganar? Cuando vamos a arreglar con Dios. Cuando vamos a pedir su ayuda. Pero para que pidamos ayuda, tenemos que nosotros espiritualmente ser santificados, purificados nuestra vida, porque nuestro Dios 3 veces santo, santo, santo es. Por eso, por un pecado de una persona, toda la iglesia de los Andes puede ser afectada, ¿no? ¿Cuántos creen eso? Me da pena esto, hermanos. Y el pueblo de Israel, por culpa de Acán, 36 soldados han muerto por esa persona. Por Acán, hermanos, todo el pueblo de Israel ha perdido la guerra. Me da pena esta iglesia, los Andes de... Por un pecado oculto, toda la iglesia podemos perder. Tenemos que orar, estamos vivos todavía. Pidamos hoy día, Señor, dinos más fuerzas. Nos levantaremos hoy día. Oremos usted si está guardando hasta ahora un pecado. Dile hoy día, Señor. Tanto tiempo yo estoy ocultando esto y no puedo. ¿Por qué me va a decir mi esposo? ¿Qué va a decir mi esposa? ¿Qué va a decir mis hijos? Mire, el pecado no respeta ni al pastor. Mira, un pastor, ¿cuánto más, hermano, puede ser avergonzado delante del pueblo? Que yo diga, hermanos, perdónenme, que yo he caído a un adulterio. ¿Qué digan ustedes? Da miedo, da una vergüenza. Entonces, hermanos, y no solamente el adulterio, muchas cosas podamos ocultar, por eso se llama pecado oculto. Este pecado oculto, hermanos, repito una vez más, es como una bomba que puede explotar tarde o temprano. Como ese cáncer, tarde o temprano va a reaccionar. Pero no esperemos en esta mañana. Oremos todavía, hermanos, por nuestra familia. Por ti mismo en esta mañana orá. Si usted quiere salvar tu vida, si usted no quiere ser partícipe, como hemos pasado la clase dominical, en los tiempos de gran tribulación, arregle tu vida, hermanos, en esta mañana. No esperes. Si usted quiere mejorar, si usted quiere crecer espiritualmente, arregle. Pero si usted está manejando, ocultando, siempre vamos a estar en la derrota, hermanos. En derrota, perdiendo victorias, bajando hacia abajo. Hermanos, en esta mañana, con Dios todo se puede. Porque la sangre de Cristo, hermanos, en esta mañana está corriendo por este altar para poder limpiarnos, para poder lavarnos, porque la sangre de Cristo tiene poder, hermanos, para limpiar esos pecados. No hay otra fuerza, no hay otra medicina para poder limpiar esos pecados ocultos. Y en esta mañana, pida esa ayuda, esa fuerza al Señor. Señor, ayúdame. Sin ti no puedo.
No puedo, Señor, sacar este pecado oculto. Pero ayúdame, Señor. El Señor está dispuesto a ayudarnos en esta mañana. Abrimos con Dios. Que Dios en esta mañana nos bendiga, hermanas y hermanos. Vamos a orar. Pase acá adelante, hermano, que usted está atrás. Venga acá adelante para orar, para hablar con Dios. Encomendar nuestras vidas al Señor. Así vamos a ser libres. Así vamos a estar libres, hermanos. Esas ataduras en esta mañana, las cadenas tienen que romperse, porque estamos atados. Que Dios en esta mañana nos bendiga.